tercer episodio hablaremos sobre el contrato de compra-venta, su relevancia dentro de la sociedad. Asimismo, proponemos una definición, explicaremos elementos y posteriormente sus características elementales. Si queremos plantear o dar una definición sobre el contrato de compra-venta, podemos decir que es un contrato por el cual hay dos partes. Uno de ellos será el vendedor y la otra parte será el comprador. El primero será el que expone un bien y la otra persona será aquel que necesita ese bien, por lo cual adquirirá ese bien y tendrá que pagar una determinada suma de dinero. Propongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, compramos una galleta o una bebida. Nosotros tenemos la necesidad de comprar esa galleta o esa bebida porque satisface nuestra necesidad. En el caso de la bebida, será el de calmar nuestra sed. Por ejemplo, la compra de un automóvil será la necesidad que nosotros tenemos para podernos movilizarnos hacia nuestro centro de trabajo o trasladarnos por la ciudad o trasladarnos a un determinado país. Hay que indicar la siguiente pregunta: ¿por qué manifestamos o decimos que el contrato de compra-venta es un contrato de traslativo de dominio? Porque el contrato de compra-venta transfiere el derecho de propiedad a otra persona. En este caso será al comprador, la cual será el nuevo propietario de ese bien que adquiera. Ahora vamos a explicar sobre los elementos que debe de contener de manera obligatoria un contrato de compra-venta. El primer elemento será el bien, ¿no? Será el bien que es materia de transferencia de propiedad por parte del vendedor. Por ejemplo, la transferencia de un terreno, de un departamento, de una casa, de un carro, de un electrodoméstico, etc. El segundo elemento esencial será el precio, que será la cantidad de dinero que debe pagar el comprador para adquirir el bien puesto en venta por el vendedor. Y tercer punto será las partes o los sujetos que intervienen en un contrato de compra-venta. Será el vendedor y el comprador. ¿Qué debe de contener un contrato de compra-venta o qué características debe de tener todo contrato de compra-venta? Indicamos que el contrato de compra-venta es un contrato principal, ya que no depende de otros contratos. Indicamos que este contrato es un contrato a título oneroso. ¿Por qué? Porque va a haber una contraprestación patrimonial. Una parte se va a enriquecer y la otra parte se va a empobrecer. Es un contrato con prestaciones recíprocas. Es un contrato por el cual se va a cumplir las obligaciones de manera simultánea. Es un contrato conmutativo, dado que el contrato de compra-venta, las partes deben tener conocimiento de los beneficios potenciales que va a tener este tipo contractual al momento de la suscripción del contrato. Es un contrato consensual porque dan su consentimiento de manera libre y sin ningún tipo de restricciones para la celebración del contrato de compra-venta. Es un contrato típico porque es un contrato regulado por la ley. Asimismo, y por último, es un contrato de ejecución inmediata. Indicamos que es un contrato de ejecución inmediata porque al momento de la celebración del contrato, de manera inmediata, se deberá de cumplir las obligaciones estipuladas. O de manera excepcional, será un contrato de ejecución diferida. ¿Esto qué quiere decir?
que una vez que nosotros celebramos un contrato de compra-venta bajo esta modalidad, la ejecución se tendrá que realizar con posterioridad a la celebración del contrato. Y de manera de conclusión, debemos indicar que este tipo de contratos lo aplicamos dentro de nuestra vida diaria. También hay que reafirmar que el contrato de compra-venta puede ser un contrato verbal o un contrato escrito, por lo cual es un contrato importante porque nos permite adquirir riqueza o patrimonio, ya sea para satisfacer una necesidad o satisfacer un interés. Asimismo, su estudio de este contrato de compra-venta es relevante e importante, tanto para nosotros, los estudiantes de Derecho, para los profesionales de Derecho o para el conocimiento de todo el público en general. Bueno, hemos llegado a la parte final de este tercer episodio, en el cual hemos hablado sobre el contrato de compra-venta, un contrato por el cual tiene relevancia social. Hemos propuesto una definición, hemos explicado los elementos esenciales que debe de contener un contrato de compra-venta y sus características elementales. Si les gusta este tipo de contenido, no se olvide de suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Muchas gracias. Permiso.